Andrés estaba sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. El aire denso de la celda pesaba sobre él, como si el mundo entero se hubiera cerrado a su alrededor. Había cometido errores que jamás imaginó cometer. Antes de estar ahí, había sido un hombre de familia, un trabajador honesto. Soñaba con darle lo mejor a su esposa y a sus hijos. Pero los problemas económicos llegaron sin aviso, como una tormenta implacable. Las deudas crecieron, los avisos de desalojo se apilaban sobre la mesa, y cada noche se acostaba sin saber cómo enfrentaría el día siguiente, hasta que apareció esa oportunidad. Un negocio rápido, fácil, sin riesgos. Eso le dijeron, y él, desesperado, lo creyó. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se derrumbó. Fue arrestado, juzgado y condenado. El hombre que había trabajado toda su vida con esfuerzo, ahora estaba tras las rejas. Esa noche, sentado en el rincón de su celda, sintió que su vida había terminado. Dios, si realmente existes, ¿por qué permitiste que llegara hasta aquí? El silencio de la prisión fue la única respuesta. Cuando Dios parece callar. Los días pasaban lentamente. Su esposa dejó de visitarlo. Sus hijos dejaron de escribirle. Los amigos que antes le prometieron apoyo, desaparecieron como el viento. Andrés dejó de esperar. Pero una tarde, mientras estaba en el patio de la cárcel, un anciano se le acercó. Vestía ropa sencilla, pero sus ojos tenían una luz especial. He visto esa mirada antes, le dijo con voz serena. La mirada de alguien que cree que todo ha terminado. Andrés lo miró con indiferencia. No tenía fuerzas ni siquiera para responder. Pero te equivocas. Dios aún no ha terminado contigo. Aquellas palabras golpearon su corazón. ¿Cómo podía ese anciano hablar con tanta seguridad? ¿Cómo podía decir algo así cuando todo en su vida estaba destruido? Déjame en paz, murmuró Andrés, volviendo la mirada al suelo. Pero el anciano no se fue. Yo también estuve aquí, dijo con calma. También pensé que mi vida había acabado, hasta que entendí que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. El anciano sonrió. Alguien que encontró la esperanza cuando creía que ya no la había. Desde ese día, el anciano comenzó a visitarlo. Cada semana le hablaba de historias de la Biblia, de hombres que habían caído pero que Dios restauró. David, Pedro, el hijo pródigo. Poco a poco, Andrés comenzó a escuchar, y en lo más profundo de su corazón, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. Una segunda oportunidad. Los años pasaron y el día de su libertad finalmente llegó. Caminó fuera de la prisión, con una bolsa de pertenencias en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Pero afuera, la vida no era más fácil. Nadie quería darle trabajo. Nadie confiaba en él. Nadie le daba una oportunidad. El mundo le recordaba constantemente su error. Tal vez Dios no tiene un plan para mí después de todo, susurró una noche, mientras veía el techo de su pequeño cuarto alquilado. Pero en su corazón, aún resonaban las palabras del anciano. Dios aún no ha terminado contigo. Y entonces, sucedió algo inesperado. Un día, una iglesia local organizó un evento para ayudar a personas que buscaban empezar de nuevo. Andrés asistió, más por curiosidad que por esperanza. Allí conoció a un hombre de negocios, un empresario cristiano que, en lugar de juzgarlo, le extendió la mano. Yo también tuve errores en mi vida, Andrés, le dijo. Pero Dios nos restaura. ¿Quieres trabajar conmigo? Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que podía respirar. Sí, sí quiero. Así comenzó su nueva historia. Trabajó con esfuerzo, demostró su valor y con el tiempo, Dios le dio mucho más de lo que había perdido. Pero lo más hermoso fue que, años después, él mismo comenzó a ayudar a otros hombres que, como él, creían que su vida estaba acabada. Abrió un centro de ayuda para exconvictos, les enseñó a encontrar empleo, a restaurar sus vidas, y sobre todo, les habló de Dios.
El mismo Dios que lo había encontrado en la cárcel. El mismo Dios que nunca se rindió con él. El mismo Dios que tampoco se ha rendido contigo. Dios no ha terminado contigo. Quizás hoy te sientes como Andrés. Tal vez piensas que tu error ha definido tu destino, que no hay vuelta atrás, que es demasiado tarde. Pero escucha bien. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él no ve tu pasado, sino tu futuro. Él no se enfoca en tu caída, sino en tu restauración. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no ha terminado contigo. Tal vez ahora no lo ves, tal vez todo parece perdido. Pero un día mirarás atrás y entenderás que incluso en los momentos más oscuros, Él estuvo obrando en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez tú seas el instrumento que Dios usará para recordarle a alguien que aún hay esperanza. Y nunca olvides, Dios nunca llega tarde. Siempre llega en el momento perfecto.